¿Me están escuchando? Buenos días, profesora. ¿Se me escuchan? Bueno, como les comentaba, este día pues lo vamos a tomar así de asesorías. Ya de una vez yo ya terminé. Ah, no, mentira. Iba a continuar con la teoría, pero bueno, pregunto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Chicos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, chicos, como no responden nada, yo sí pediría que me digan o me comenten algo, por lo menos saber en qué situación se encuentran. Pero bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Acuérdense que voy a compartir pantalla, ya si me dicen si se ve o no. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la clase. Ya si no se entiende algo, igual me comentan, por favor. ¿Sí? Déjenme ver. Terminamos con la parte de máximos y mínimos. Aquí están las notas. Okay. Voy a la parte de aquí. Vimos lo que era máximos y mínimos, ¿sí? Estábamos con estas partes. Entonces, como les comentaba, voy a dar inicio a lo que es la quinta unidad, ¿sí? Pero como les comentaba, la quinta unidad no la vamos a ver con profundidad. Y déjenme poner lo que es la fecha, estamos a 13. ¿Sí? Y la unidad 5 se llama funciones vectoriales de un vector. Entonces vamos a explicar de qué se trata este capítulo, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones son las que vamos a estar revisando, estudiando? Entonces, en este caso, vamos a tratar con funciones, ¿sí? Sí, vamos a poner así las funciones que se estudiarán tienen la característica de ser vectores, ¿sí? Cuyas componentes
son funciones escalares. Así le voy a poner funciones escalares, ¿sí? Entonces, esto es en general. Entonces, ¿qué tipo de funciones ahora vamos a estudiar acá o se van a tratar? ¿Sí? Son aquellas en donde el dominio es un vector y la imagen es otro vector, chicos. ¿Sí? Entonces, en la unidad anterior estuvimos estudiando funciones que si bien trataban de ser, o más bien eran escalares, puramente escalares, en donde el dominio, ¿sí? Era un vector, eso sí lo deben de recordar, la cuarta unidad era un vector, pero la imagen era simplemente un escalar. En este caso no, nos está diciendo que en el dominio son vectores, ¿no? Y en la imagen también son vectores. Entonces vamos a ponerle aquí como una guía, ¿sí? El dominio es un vector, ¿sí? Y en la imagen que ahora tenemos, también es un vector. Por eso esta quinta unidad se llama funciones vectoriales de un vector. Entonces, lo único que nos va a interesar acá son las operaciones que podemos hacer con ellos, ¿sí? También vamos a ilustrar cómo se pueden graficar, ¿no? Entonces, aquí nada más para adentrarse al tipo de funciones que vamos a estudiar, podríamos tener, por ejemplo, una función cuyo dominio, ¿verdad? Está representado por R2 y cuya imagen también es R2. Entonces, observen que en este caso, pues el dominio, ¿verdad? El dominio puede ser, pues, el vector x, y, ¿no? Esto, vean, es un vector. Y la imagen, ¿verdad? También es un vector, pero este tiene una característica de tener componentes. Observen, yo puedo llamarle x cuadrada más y cuadrada, coma, x cúbica menos y. Puedo llamarle así, en donde este puede ser mi función escalar 1 y este mi función escalar 2, ¿sí? Entonces, en principio, yo puedo tener una función vectorial de esta manera y vamos a representarlo así. Por lo natural, los vamos a escribir de esta forma. Función vectorial que puede estar con esta estructura, depende de x, y, que quede claro, depende de dos variables, pero las componentes las puedo escribir así, x cuadrada más y cuadrada, componente y, más, en este caso, x cúbica menos y, componente j. Así puede estar formada, ¿no? Es una función que va de R2 a R2, es lo que nos están comentando. Sin embargo, las componentes, vean las componentes, chicos. Componente y tiene x cuadrada más y cuadrada, le hemos llamado f sub 1, y x cúbica menos y le hemos llamado f sub 2. Entonces, f sub 1, ¿sí? F sub 1 es una función de dos variables que depende de x y de y, igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y f sub 2 es una función que también depende de dos variables, que su comportamiento es x cúbica menos y. Entonces, a grandes rasgos, esta tiene la característica de ser una función que va de R2 a R. Esto es lo que estuvimos viendo en la cuarta unidad. Y lo voy a poner aquí en paréntesis, son funciones escalares. Escalares de un vector, ¿sí? De un vector. Entonces, ahí la tenemos, son funciones escalares de un vector, lo que vemos en la cuarta unidad. Y en la quinta, pues vamos a ver una mezcla de ellos, porque ya vamos a tratar con funciones vectoriales. ¿Alguna duda con ello? ¿Alguna pregunta de qué es una función vectorial? ¿No? ¿Ni una pregunta, chicos?
Por el momento no, profesora. Bueno, ¿qué ejemplos en la física podemos mencionar aquí como campo vectorial? Campo vectorial, funciones vectoriales, ¿sí? Se refiere a lo mismo. Matemáticamente diríamos funciones vectoriales, pero física, ¿no? En la parte de la física se les llama campos vectoriales. Entonces, voy a poner el primer campo, el campo gravitacional, que ustedes pues la han estudiado, ¿verdad? Y digo de manera general, saben muy bien cómo se comporta la fuerza, ¿no? Podemos tener, qué sé yo, puedo dibujar lo que es el sistema de referencia, ¿verdad? En R3, ¿no? Puedo decir este es R3, X, Y y Z, donde podemos tener un cuerpo en el origen, supongamos, ¿no? Y este podemos decir, pues es mi masa 2, ¿no? Y aquí puedo tener otro cuerpo, ¿no? M1, que ejerce, puede estar ejerciendo una fuerza. Sabemos que las fuerzas son centrales. Entonces, esa es la naturaleza de las fuerzas. Entonces, tenemos F de X, Y, Z, ¿sí? Que de hecho, si se preguntan por qué las estrellas son redondas y no cuadradas, es precisamente por la fuerza que es central, ¿sí? La fuerza central, entonces, obliga a que los cuerpos sean esféricos, ¿no? O bueno, aproximadamente esféricos. Entonces, bueno, aquí tenemos la fuerza gravitacional, que sabemos que es G, que es la constante gravitacional, por el producto de las masas. Esta fuerza es proporcional a al producto de la masa. Y entonces, vemos que es inversamente proporcional a la distancia. Entonces voy a poner, bueno, voy a poner magnitud de R vector, ¿no? Elevado al cuadrado y componente R, ¿sí? Esa es una forma de verlo. ¿Dónde, verdad? Muy importante, R unitario es igual a R vector entre el módulo de R, ¿sí? Esto es muy importante, y lo que estamos colocando como R vector elevado al cuadrado, pues no es más que una x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, siendo que este vector, este campo vectorial, sí vive en R3, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de una fuerza gravitacional, ¿sí? Que, pues, esta fuerza se representa mediante un campo vectorial, que es inversamente proporcional a la distancia, quedaría inversa, ¿verdad? Pero no importa, es un ejemplo de campo vectorial, de campo vectorial. Ahora, tenemos otro campo, ¿sí? Y podemos mencionar varios. El otro campo es la fuerza eléctrica, ¿sí? El campo eléctrico, fuerza eléctrica. Quiero mencionar el campo eléctrico porque el campo eléctrico es por unidad de fuerza. Entonces, bueno, la fuerza eléctrica, que sabemos que está, ¿sí? Se expresa de esta manera, f de x, y, z igual, ¿no? A c, la constante de Coulomb, por el producto de las cargas, Q sub 1 por Q sub 2, entre el módulo de r elevado al cuadrado por r vector unitario. Es lo mismo que, es similar que en el campo gravitacional. Pero bueno, estos son ejemplos de lo que podemos tener en la parte de aplicaciones, ¿sí? Ejemplos de campos vectoriales. Entonces, vamos a ver aquí la parte de cómo graficar un campo, ¿sí? Cómo dibujar un campo vectorial. Entonces vamos a ponerle aquí dibujo de un campo vectorial. ¿Cómo se puede dibujar? Bueno, vamos a dar nuestro primer ejemplo. Entonces podemos tener movimientos giratorios, ¿verdad? Ya sea de una partícula, de un planeta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dar el primer ejemplo para que ustedes vean cómo se puede ilustrar. Entonces el primer ejemplo sale con f de x, y igual a menos y, componente y,
más X componente J. Este es nuestro primer ejemplo. Entonces, observen cómo está mi campo vectorial. Vamos a aprender a graficar, ¿sí? Entonces, solución. Una cosa muy importante es que deben de observar, ¿no? Que se trata de un campo vectorial que va de, en general, F, ¿no? 2 puntos, así es como se representa, en donde su dominio pues vive en R2 y la imagen en R2 también, ¿sí? Entonces, no olvidar que esto me representa lo que es el dominio, tiene 2 variables, y la otra, la imagen. Ahí está la imagen. Entonces, bueno, pues vamos a tabular. Lo ideal aquí, chicos, es que ustedes empiecen y aprendan a tabular para graficar lo que es este vector y puedan, ¿no? Que se les haga más fácil cómo graficar este campo vectorial. Entonces, vamos a poner aquí la manera de cómo quedaría mi tabulación para poder graficar estos dos, este campo vectorial, ¿verdad? Por un lado, vamos a colocar lo que es el par ordenado, X, Y. Voy a poner X, Y. Y por el otro voy a poner lo que es el campo vectorial, ¿no? Que sabemos que es f de X, Y igual a menos, ¿no? A ver, sí, lo voy a poner así. Menos Y, componente Y más X, componente J. Entonces, esto es para no perdernos, para ver cómo nos queda vectorialmente. Entonces, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer. Déjenme aquí nada más alargar esto para ver cómo queda nuestra tabulación. Entonces voy a empezar con el primer componente. Le puedo dar cualquier valor. Aquí elijo 1,0 como primer punto, este primer par ordenado, y veo cuánto es lo que me queda en el campo vectorial. Si ustedes observan, tengo aquí el valor de Y aquí el valor de X. Entonces voy colocando los valores. En este caso, Y vale 0. El campo vectorial, ¿cómo quedaría? Sería f de 1, ¿no? Que es la componente j. Entonces, observen que con este valor, pues nada más me queda j, el vector j, ¿sí? Eso es lo que me queda. Y esta es una unidad j. Entonces, por esta parte voy a poner lo que es la gráfica para que ustedes vean cómo se va construyendo este campo vectorial. Ahí está. Entonces, observen que en el primer punto, 1,0, ¿en dónde lo ubico? 1,0 está aquí, chicos. Es esta parte, ¿sí? Acuérdense que este es mi X y este es mi Y. Y la unidad Y queda en esta parte. Lo voy a iluminar, vean la gráfica. Aquí queda la componente y por este eje vertical queda J. Entonces, ¿dónde quedaría aquí mi primer resultado? Bueno, pues me voy con 1,0, que es este. Aquí está mi punto. ¿Sí lo ven todos? Sí se distingue para que aprendan cómo se va haciendo lo que es la gráfica. Y vamos a quitar lo que voy colocando para que no se me hagan bolas. Quiero que lo vean. Aquí está mi punto, ¿sí? Acuérdense que este es Y y este es X. Entonces, mi primer punto me dice que es J. Entonces me ubico en el punto y como es J positivo, apunta hacia arriba. Nada más es una unidad de un J. Entonces, vamos a hacerlo. Quedaría así mi primer vector. ¿Sí se entendió, chicos? ¿Sí queda claro cómo lo grafiqué? Sí, maestra. Ahora me voy con otro par ordenado. ¿Qué otro par se tendría? Pues puedo colocar el más sencillo. Observen el 0,1, ¿sí? Y entonces ahora el campo vectorial, ¿cómo me queda? 0,1. Observen que X vale 0 y Y vale 1. Entonces me quedaría menos
1 que multiplica a I más 0 que multiplica a J. Así quedaría. Entonces, el resultado es un menos I. Ahora vamos a graficar este y pongan atención. Estoy yéndome a la gráfica y entonces en la gráfica voy a poner lo que es el par ordenado. Te dice que es 0,1. Entonces me ubico acá 0,1. 0 en X y 1 en Y. Entonces aquí voy a poner el puntito. ¿Qué te dice ahí el resultado? Que apunta hacia menos I. Entonces acuérdense, lo estoy iluminando para que se entienda. Va a ser menos I, cantidad negativa. Entonces la menos I está aquí y es una unidad de I. Queda en este sentido. Por eso es que el vector queda de este lado. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Ahora voy con la otra parte y observen, le puedo dar menos 1,0 y entonces me voy con el campo vectorial. Aquí se me ha olvidado ponerle vector. Es vector menos 1,0 y entonces me va a quedar ya me voy a ir más rápido, menos 1, me va a quedar menos J, ¿sí? Menos J, chicos. Entonces me ubico de igual forma en la gráfica, que es menos 1,0, voy a poner puntito, este puntito está en el eje horizontal, ya lo coloqué, entonces es menos I, menos J, apunta hacia abajo. Ahí está mi flechita. Y así puedo darle el valor de 0, menos 1 y me doy cuenta que f vectorial de 0, menos 1 es igual a cuánto, ¿no? A componente I, ¿sí? Se vuelve positivo. Entonces me voy a la gráfica y busco 0, menos 1, que ya lo estoy dibujando, y me doy cuenta que es I positiva, entonces la I apunta hacia acá. ¿Sí se entendió, chicos, cómo voy haciendo la gráfica? ¿Cómo la voy construyendo? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces observen que de momento, pues yo puedo ponerle 2,0, ¿verdad? Y no solamente eso, también puedo dar valores que sean 1, 1, qué sé yo, para ver cómo queda mi vector, ¿sí? Mi campo vectorial. Entonces aquí en general ya estoy dando unos valores, nada más arbitrarios. También puedo tener el 1,1, déjenme escribirlo. Este 1,1 me va a dar un vector, lo voy a escribir, ¿no? Que sería f vectorial de 1,1 es igual a menos i más j. Entonces, me voy al 2j, primero al 2,0, y nuevamente en la gráfica me voy, aquí ya lo estoy dibujando, 2 unidades en el eje X, ¿sí? 0 en Y, pues ya tengo 0. Me dicen que el resultado es 2j, entonces cuento 2, 1, 2. El vector lo único que va a hacer es que va a aumentar de tamaño, si ustedes observan, ¿sí? Si me voy, por ejemplo, con el vector o con el punto 1,1, si ustedes observan 1,1, pues es arriba de la flechita y lo voy a iluminar para que ustedes lo vean, es arribita de este vector que ya habíamos dibujado. Y me dice que el resultado, ¿verdad? Es menos i más j. Bueno, pues ¿dónde va a estar el vector? El vector va a estar hacia acá. ¿Sí lo entienden? Y lo voy a dibujar aparte para que quede claro. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, tienes que ubicarlo en la gráfica, ¿sí? Y vamos a ver, en este caso me dice que es menos i, por eso lo dibujo hacia acá, el vector, ¿no? Vean ahí junto al vectorcito, estoy dibujando, y me dice que más j, bueno, más j, aquí está más j positivo, entonces como es menos i más j, la suma de vectores, ¿sí? O el resultado, ¿cómo sería? Quedaría hacia acá. Es mi diagonal. ¿Sí se entendió, chicos? Entonces, espero que sí les esté quedando claro cómo quedaría el vector, quedaría hacia acá el vectorcito. Y bueno, en manera general, observen que si yo le doy 2,0, 0,2, en fin, me doy cuenta que el resultado va a ser este, ¿no? Si le damos 3,0, pues el resultado va a ser 3J, ¿y así? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este campo vectorial? ¿Cómo se mueve? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? Lo vamos a poner sin querer, me está diciendo que el movimiento es
¿sí? Observen, es circular, ¿verdad? Como un remolino, ¿sí? Va hacia esta dirección. ¿Sí se entendió? Ujú. Sí, profesora. Bueno, tengo una duda. ¿Sí? ¿Te escucho? Em, Aquí respecto a los puntos, por ejemplo, en el último, que es Sí, 1,1, sí, que, bueno, sale el vector en diagonal. claro. Entonces, por ejemplo, ahí 1,1 para empezar a trazarlo, se traza desde la posición 1,1 o Claro, desde el punto central. ahorita lo voy a iluminar y ve la gráfica. Tú buscas lo que es 1,1, aquí está. Si ves la luz del apuntador, ahí está. Ajá, Entonces ok. lo vas a buscar a partir de acá, ¿sí? Y entonces quedaría así. De hecho, no lo iluminé, pero el vector lo voy a poner con otro color, ¿no? A ver, ¿con qué otro color? Es que todos son parecidos. Quedaría así tu vector. Lo voy a poner. Pero parte desde acá, ¿sí? Desde la cabecita del otro vector, ¿sí? Ahora sí ya te quedó claro. Sí, ya. Es Perfecto. que me confundió el dibujo que hizo acá a un ladito. Lo hice a un ladito para que vean que por ejemplo, el que hice a un ladito es simplemente para que ustedes ubiquen que es perdón, voy a quitar esa línea, es menos I y el otro es más J. Y entonces el resultado es menos I más J. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Entonces, en sí, chicos, pues este es el dibujo del campo vectorial, ¿no? ¿Alguna duda para, pues, no sé, alguna pregunta que tengan con respecto a ello? ¿No? Si no hay duda, yo voy a dejar aquí una participación, ¿no? No sé cuántos vayamos, la verdad, pero aquí la idea es que ustedes me junten puntos, por favor. Todos, vamos a dejar una participación del día de hoy, ¿sí? Que va a ser dibujar. Por eso es muy importante que le hayan entendido acá. Entonces, vamos a ponerlo así, dibujar los siguientes campos vectoriales. ¿Y a qué voy, verdad? Por lo menos pueden dibujar algunas líneas así como yo hice y observen que yo ya encuentro hacia dónde va el vector, ¿sí? Cómo se está moviendo. El movimiento de esta forma, así va el campo, ¿sí? No sé si, por ejemplo, ustedes que hayan tenido laboratorio de electromagnetismo, ¿no? Ahí en su bachiller o apenas hoy, ¿verdad? Ponen, por ejemplo, en el caso de campos magnéticos, ponen unos imanes abajo de un papel y luego sueltan fierritos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos fierritos se van ordenando de tal manera que te indica hacia dónde van las líneas del campo vectorial, del campo magnético. ¿Sí lo han hecho? No, yo no. ¿No? Ese es un buen experimento. Búscanse, por ejemplo, limitas, basurita de lo que se va limando de los fierros, ¿no? Es polvito de fierro y abajo pongan un imán, encima un papel y suelten esos fierritos, ese polvito de fierro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a ver cómo se reordena, ¿no? Es decir, ¿a qué voy? Tienen aquí el imán, ¿sí?
y ven que tiene parte positiva y parte negativa. Entonces estos se van a reordenar, ¿sí? Van a ser líneas así, ¿sí? Se van a atraer. Entonces es increíble cómo se atraen, ¿no? Y cuando son del mismo signo, ¿qué sucede? Cuando tienen, por ejemplo, positivo y tienen negativo, ¿se atraen sí o no? Eso lo saben, ¿no? Por ejemplo, signo positivo. ¿Qué sucede? ¿No se atrae? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a dibujar líneas de campo así. Y así se ven. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos imanes, esas son las líneas que se dibujan y lo más interesante es que compran un aerosol de color, ¿sí? Ahí, por ejemplo, lo barnizan, qué sé yo, y se van a quedar marcadas estas líneas. Cuando son del mismo signo, ¿qué sucede? ¿No se repelen? ¿Sí sabían eso o no? Si son del Sí, mismo signo, ¿qué sucede? Entonces se abren las líneas así. ¿De acuerdo, chicos? No se atraen. Entonces, cuando haces el mismo experimento, ¿sí? Con imanes, es curioso porque los imancitos, bueno, los fierritos se van ordenando y te ilustra, digamos, te deja ver el fenómeno, ¿no? De esta manera. Porque obvio, si yo no tengo fierritos, si no tengo nada, veo un imán, pues obvio que pues no vas a ver el campo magnético, no se ve, ¿sí? Entonces, pero de esta manera es un bonito experimento porque a la hora de barnizarlo con colorcito, ¿verdad? Encima del papel, naturalmente, pones un papel, abajo tienes el imán y sueltas los fierritos, ¿no? Que pueden ir a una herrería y luego ahí tienen polvito de fierrito, se los pueden regalar, porque hasta los regalan. Y hacen este experimento y van a ver las líneas, cómo se reordenan y pueden barnizarlo. Es muy bonito porque les deja ver estos campos. Entonces, bueno. La idea de dibujar aquí el campo vectorial es para decirles cómo van las líneas de la fuerza, ¿no? ¿Cómo son? Entonces, en este caso nos salió así. Pero si yo les dejo de tarea acá, que es una participación para que tengan puntos, por favor, chicos, por favor, participen, ¿no? Ahora sí que el que repruebe la materia es porque realmente fue un alumno que no le echó ganas, ¿no? No quiero darle sobrenombre, un alumno que no le echó ganas, ¿no? Y vamos a ponerle que fue decidioso para entregar tareas, ¿no? Y como siempre, ¿no? Si al último me dicen, maestra, deme chance, que no sé qué, que pues no vamos a poderle darle chance primera porque acuérdense que tenemos tiempo límite. Y otra, pues es que hay que calificar con cuidado, hay que trabajar y ya el SAES pues no me va a estar esperando, no va a decir, no, sí maestra, la esperamos y califica al alumno y dale, no, 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 ya no es posible. Entonces vean esta como oportunidades para juntar puntos, ¿no? Pueden juntar puntos, ¿no? ¿Cómo? Pues ahorita haciendo esta actividad, la suben a Classroom y por favor expliquen, ¿no? ¿Cómo es la dirección? Aquí la estrategia que yo les doy es que tabulen, así tal cual como yo lo hice, tabular, y encuentren, ubiquen como ahorita lo que me preguntó el compañero, ¿dónde ubico este vector? Ya lo puse de color naranja, ahí lo tienen, de color naranja, y entonces de esa forma van a estar ubicando los vectores, ¿sí? ¿Sí? Con el par ordenado que le están dando de valor, ¿sí? Lo van a ubicar en la gráfica. Ahora, ojo, ya una vez dibujado, ya una vez ubicado, ya dibujan el resultado, por ejemplo, ya la flechita. Puede ser una J, puede ser una menos I, puede ser la suma, ¿verdad? I más J, entonces, ¿cómo quedaría el campo, no? Con I más J, observen que el campo, y estoy yéndome a la gráfica que hice de 1,1, no la estoy eliminando. Si hubiese sido más I, pues la más I va al lado derecho, ¿verdad? Y entonces el vector está en sentido contrario, está hacia el lado derecho creciendo, ¿no? Entonces, así, de esa forma, ubican los vectores y los dibujan. ¿Alguna pregunta para hacer esta actividad? Chicos, No, profe, todo bien. perfecto. Por favor, participen y no dejen esto para después. Para después ya ven, ¿no? Como dice el dicho, ¿sí? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues sí, pero la corriente de los CTS, entonces no queremos eso, por favor, ¿sí?
Veo algunos alumnos que yo tengo, Maestra, un favor, están... ¿puede regresar a la página donde estaba el ejercicio de la práctica, por favor? Ah, claro que sí, y de verdad siento mucho que no subí las notas, pero esto, acuérdense, yo lo subo a Classroom, ¿sí? Acuérdense. Gracias. Entonces, de todas formas lo subo y ustedes ya lo pueden tener. De todas formas, si quieren darle una captura de pantalla, aquí está, ¿no? Para que le tomen una captura y empiecen a hacer el ejercicio, empiecen a tabular, ¿no? Pónganle nombre a su hoja, por favor, nombre, ¿no? Que se entienda, que se sepa quién lo hizo, quién no. Es que de verdad hay algunos que me copian, pero luego, híjoles, son distraídos, lo hacen así al rápido y crash, ¿no? No ponen todo bien. Entonces, bueno, ojo, cuidado, chicos. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Definición, como les comentaba, no vamos a ver con detalle el límite, continuidad y todo esto, porque es profundizar un poquito más, ¿no? Sobre campos vectoriales. Entonces, no nos interesa tanto eso, sino que vamos a hacer operaciones que les va a ser útil a ustedes. Campos vectoriales vamos a poner. Conservativos. Entonces, en campos vectoriales conservativos, vamos a poner un campo vectorial, ¿no? F es conservativo si existe una función diferenciable f tal que, vamos a ponerlo así, f igual al gradiente de una función potencial, ¿no? Entonces, la función f se llama función potencial, ¿sí? Para f mayúscula. De hecho, observen que estamos utilizando f mayúscula, es lo que quiero que observen, f mayúscula, que representa mi campo vectorial, esa es la diferencia. Cuando ocupamos f minúscula es una función escalar, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo, ¿no? ¿De qué sería un campo conservativo? ¿Cómo saber si es conservativo o no? Bueno, vamos a poner aquí el campo vectorial dado, ¿no? ¿Mm? Vamos a ponerle inciso A, ¿no? Por ejemplo, el campo vectorial dado por, como es el f de x, coma y, igual a 2x componente y más y componente j, ¿sí? Observen que es un campo, pues creo que es el que dejé de tarea, es parecido, solo que x ya aquí tengo. Entonces, es conservativo, ¿no? Porque se puede obtener del gradiente de una función potencial. Entonces, vamos a mostrar cómo, por ejemplo, la función potencial que surge acá y que es posible asociarla, ya después vamos a ver cómo se asocia, es una función de esta manera, x cuadrada más un medio de y cuadrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Aquí vamos a poner demostración. ¿Sí? Tenemos que si f es conservativo, ¿sí? Si f es conservativo,
Entonces se cumple que este va a ser el gradiente de la función de f de x, y, chicos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner por ser conservativo. Entonces, como es conservativo, ¿sí? Vamos a calcular el gradiente de la función f de x, y. Acuérdense que el gradiente se define como la primera derivada parcial con respecto de x, componente y, más la primera derivada parcial con respecto de y, componente j. Ese es el gradiente. Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Esto es igual parcial con respecto de x, vamos a poner la función escalar, que en este caso es x cuadrada más un medio de y cuadrada, ¿sí? Componente y luego más la parcial con respecto de y de x cuadrada más un medio de y cuadrada, componente j. Entonces esto va a dar como resultado, ¿sí? Observen, si la estoy derivando con respecto de x, ¿qué me quedaría? 2x. El segundo término ya es 0. Entonces aquí 2x, componente y. Ahora derivo con respecto de y, ¿qué me va a dar? Se baja el 2, 2 entre 2, me queda 1, ¿verdad? Y únicamente me quedaría y. Este y es 0, entonces el resultado es más y, componente j. Y observen el resultado. Me dio lo mismo que la función, que el campo vectorial, ¿verdad? Salió lo mismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, f vectorial, ¿no? De x, y es igual al gradiente de la función escalar. ¿Sí quedó claro? Profa, yo no entendí cómo sacó la de x cuadrada más un medio de y al cuadrado. No Como entendí de dónde salió. no la calculé ni nada, sino ya digamos aquí para ilustrarte que es conservativo, ¿sí? Ya te dan el potencial, no lo calculé para nada. Simplemente lo que sí, no sé si te confundí, por ejemplo, el problema ya te lo da. Entonces, demostración fue lo único que desarrollé. Si f, y lo vuelvo a mencionar, si f de x, y es igual al gradiente de f, ¿no? ¿Sí? Por ser conservativo, entonces calculamos el gradiente y nada más derivamos a la función escalar que ya el problema te está dando. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Es que pensé que la había sacado usted. No, ¿cómo crees? Lo que sí es que en la siguiente clase, el día de mañana, lo que vamos a hacer es ver cómo se saca, ¿sí? Es así, encuentre una función, potencial, qué sé yo, bla, 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 de tal forma que el campo vectorial se derive pues, del gradiente de esta, ¿no? Y sí, lo vamos a hacer, pero ahorita todavía no, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más voy a concluir, es conservativo el campo vectorial. Y concluimos, porque la verdad que algo que no desarrollan mucho ustedes es que nada más como robots resuelven el problema y ya, hasta ahí se quedan. No, pero dime qué dice, dime qué significa lo que acabas de hacer. Entonces eso tienen que aprender ustedes a explicar. Y vayan aprendiéndolo porque cuando van al área laboral, ¿qué les explican? ¿Qué es lo que deben de aprender? Hacer un reporte, a saber explicar qué fue lo que sucedió, a saber decir qué pasa, ¿no? O qué se necesita. No, son muchas cosas que ya más adelante se van a dar cuenta lo que requieren en el área laboral, chicos. Pero bueno, hasta aquí, chicos, nos vamos a quedar, ¿sí? Nada más quise dar la introducción de funciones vectoriales de un vector, que quede claro que son funciones vectoriales, ¿sí? Y ejemplos en física, pues lo tenemos como el campo gravitacional, el campo de fuerza eléctrica, también está la fuerza nuclear y muchas otras fuerzas que podemos mencionar. Pero bueno, aquí no nos vamos a extender. Ya vimos cómo podemos visualizar en una gráfica el campo vectorial, que en este caso, ¿sí? Observen que como tal graficar al campo vectorial, pues no tanto, pero sí estamos ilustrando sus líneas hacia qué dirección, ¿no? Y cómo se comporta este campo vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya les dejo la participación, por favor, participen todos y suban la actividad. Entonces, por el momento nos vamos a quedar acá con definición de campos vectoriales conservativos, el cual me dice que si el campo vectorial es conservativo, vamos a ver el criterio de
qué deben de cumplir para que sean conservativos, y entonces de esta forma ya calcularemos lo que es la función potencial, lo que me estaba diciendo su compañera. ¿Cómo lo obtuvo, maestra? Pues lo vamos a ver cómo se obtiene, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? ¿Ni una pregunta? No, profe. Bueno, pues entonces cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana, profesora. Hasta Hasta mañana. mañana, profe. Hasta mañana.